Nos vamos a situar en la Roma antigua, siglo II antes de Cristo. Una mujer romana con nosotros. Se llama Cornelia. Es de familia ilustre, tuvo 12 hijos, 2 de ellos intervinieron en la vida política romana activamente, los gracos. En una ocasión, a Cornelia le ofrecen joyas para que se adorne. Y ella responde con una frase que ha quedado en la historia: mis joyas son mis hijos. Amigos, esta es una de las grandes virtudes que tuvieron las mujeres romanas en la antigüedad. La mujer siempre ha sido protagonista en primero y segundo plano en la historia. Por ese motivo, Huellas de nuestro tiempo hoy recoge todo el hacer, todo el saber, todas las virtudes de la mujer romana de la antigüedad y lo va a ofrecer en el programa Huellas de nuestro tiempo con este título: el hacer de la mujer romana. Mujeres en la antigua Roma es la exposición del tema que hoy les vamos a ofrecer y que, como siempre, contamos con un especialista, en este caso una especialista. Se trata de doña Alicia Balmaña Ochaíta, a la que, como siempre, le damos la bienvenida, le agradecemos que haya acudido al programa porque no siempre contamos con esa posibilidad femenina de atender la llamada que hace Huella de nuestro tiempo. Así que, Alicia, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Andrés, la agradecida soy yo. Amigos, contamos con doña Alicia Balmaña, licenciada y doctora en Derecho Romano, y además es una especialista, y ahora diremos en qué especialidades, pero es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en Derecho Romano. Y yo, cuando investigaba cómo era nuestra invitada, me sorprendí de las líneas de investigación que tiene, empezando por las instituciones jurídico-políticas de la República, nada más y nada menos, de la República Romana, el sistema contractual romano. Pero me llamó mucho la atención, Alicia, cuando yo vi el lenguaje y el derecho romano. No siempre se incluye una investigación en esta línea. Y hay un tema que va a exponer hoy, que va a tratar hoy, que es sobre la mujer romana en la sociedad, pero también en el derecho romano, porque ya le preguntaremos a doña Alicia qué pasa con el derecho y la mujer y el derecho. Así que, con ese planteamiento, Alicia, yo me voy a situar en 13 siglos históricos. En el siglo VIII antes de Cristo, un 750 la fundación de Roma, y un 565 con Justiniano, el final de lo que podemos llamar el Imperio Romano. Cuando tú me planteabas estas cuestiones, yo pensé en 13 siglos, la cantidad de cambios que ha podido haber, la cantidad de modificaciones de la estructura del Estado del Imperio Romano y de los ciudadanos romanos, porque tenían a bien llamarse ciudadanos romanos. Pues, Alicia, primera cuestión obligada.
¿Qué ocurre con la mujer en todo este periodo, aunque sea una idea muy genérica y muy general? Pues efectivamente, como dices, Andrés, si en lo que podemos decir que el periodo que abarca, sobre todo el estudio del derecho romano, son casi 13 siglos de historia, desde la fundación de la ciudad, como tú muy bien has dicho, en el siglo VIII antes de Cristo, en torno al 753, efectivamente, hasta el 565 ya de nuestra era, con la muerte del emperador Justiniano. Pues si pensamos en casi 13 siglos de historia, evidentemente la conclusión la sacamos rápidamente. Muchísimos cambios, no solo en las costumbres, sino también, desde luego, en la forma en la que el derecho se acerca o afronta esos cambios sociales. Debemos tener siempre en cuenta que el derecho, al menos en teoría, debería ir detrás de los cambios sociales y no provocarlos, ¿no? En muchos casos. Y esto lo vemos claramente en Roma. Solo tenemos que pensar los cambios que se han producido en los últimos 100 años en España o en la sociedad occidental, para darnos cuenta qué diferentes somos las mujeres ahora a cómo eran hace 100 años. Pues imaginémonos si nuestro margen de estudios son casi 13 siglos. Es decir, que es muchísimo. Hay muchas mujeres, podríamos decir, sobre todo en Roma, que hay esa estratificación social. Hay muchas mujeres en cada uno de esos estratos, ¿verdad? Efectivamente, es que además no solamente tenemos ese cambio temporal o esa evolución temporal. Es cierto que en época antigua los cambios van mucho más lentos que lo que pueden ir actualmente, que vivimos en una sociedad de cambios demasiado rápidos a veces, ¿no? Pero es que además, como tú dices, Andrés, no solamente se produce esos cambios sociales, sino que además es que nos encontramos con una sociedad profundamente estratificada y en ese sentido también profundamente desigual. No es lo mismo una mujer de clase alta, lo que se llamaba con el nombre de matronas, se conocían con el nombre de matronas, que una mujer de la plebe ínfima. Estamos hablando ya de mujeres libres, pero es que además estaban las mujeres esclavas. Y tampoco es lo mismo ser ciudadano que no pertenecer como ciudadano a Roma, sino ser extranjero. Por tanto, mujeres muy distintas, como también ahora. También ahora. Evidentemente, las condiciones sociales, familiares, económicas, el país en el que nacemos, marca también nuestra propia realidad, ¿no? Bueno, pues en Roma esas diferentes realidades todavía ofrecían unas diferencias más marcadas. Yo, pensando un poco en el tema, cuando me lo planteabas, tú citabas que muchos escritores, y además de renombre, no sé, el gran estudioso del derecho fue Cicerón, Marco Tulio el Verruga, vulgarmente dicho, pero bueno, es que así le llamábamos nosotros cuando estudiábamos latín. Y cuando escriben de costumbres, escriben de hombres, escriben de leyes, escriben, y he citado Cicerón, que puedo citar al español Séneca, que no es decir solamente el de derecho, también el que no es de derecho. Y no aparece la mujer, no cuenta la mujer. Es como si dijera, no, es que todavía no está capacitada. ¿Qué ocurre ahí? A ver, las fuentes históricas romanas, tanto las más cercanas, bueno, Cicerón es que como era el hombre orquesta, podemos decir, que tocaba todos los palos, ¿no? Pero efectivamente una de sus escritos, de su línea, ¿no?, de escritos, es una línea jurídica de sus defensas forenses. Pero tanto Cicerón, jurídico, desde el punto de vista más jurídico, ¿no?, como efectivamente escritores desde el ámbito filosófico, fuentes que proceden también de lo que podríamos decir la literatura más estricta. Estoy pensando, por ejemplo, en Plauto, ¿no?, el comediógrafo. Bueno, pues efectivamente ofrecen poca información sobre las mujeres. No es que no haya
información hay, si no estaríamos abocados a no tener material sobre el que trabajar, ¿no? Pero sí, información sí que tenemos. Lo que pasa es que es una información parcial, de ahí que en muchas ocasiones tengamos que reconstruir la imagen de la mujer romana casi como si fuera un puzzle, tomando una pieza de aquí y otra pieza de allá. Tiene lógica, por otro lado. Estamos en un mundo eminentemente de hombres. Si nosotros cogemos las fuentes históricas, fundamentalmente, ¿qué es lo que narran? Pues los acontecimientos importantes para la vida de la ciudad, y esos acontecimientos importantes están protagonizados por los hombres. Son las guerras, es la política, es el poder, y ahí la mujer no tiene su espacio. No tiene cuenta, pero podemos hablar ya, no hay derechos, pero hay derecho. ¿Cómo se relaciona eso? Sí, a ver, en relación a la mujer, bueno, por supuesto derecho hay desde épocas primitivas, aunque eran unas reglas muy básicas, unas reglas basadas en la costumbre. Luego ya comienza a haber normas escritas, pero derecho efectivamente encontramos desde época arcaica en Roma. Respecto de las mujeres tienen derechos en el sentido de que las mujeres son ciudadanas, las mujeres en Roma son ciudadanas. Evidentemente hablo siempre de las mujeres libres, las mujeres esclavas, como los hombres esclavos, no son personas, no son consideradas personas desde el punto de vista del derecho, eran cosas. Sobre ellos recaen los derechos de los demás. Las mujeres no tienen derechos políticos. Es cierto que desde el punto de vista del derecho público, podríamos decir, no tienen derechos. La mujer no puede votar, evidentemente no puede ser elegida, no podían acceder a las magistraturas, no podían ser jueces, no podían postular por otra persona, defender los intereses o los derechos de otra persona en juicio. Tenía vetada o vedada esa parcela la mujer romana. Y es además un veto que se mantiene a lo largo de los siglos. Todavía nos vamos a encontrar con juristas de época clásica, estamos hablando ya de siglo II después de Cristo, en el que siguen diciendo que las mujeres no podían acceder a los officia virilia. ¿Qué son estos? Bueno, pues aquellos, vamos a traducirlo por dedicación, o aquellos empleos, no en el sentido de trabajo, sino aquellas funciones destinadas únicamente para los hombres, que son esas que he comentado, magistrados, jueces. Bueno, pues el oficio público no pueden. Sí tienen derechos patrimoniales, es decir, la mujer ciudadana tiene derechos patrimoniales y en ese sentido puede ser propietaria de bienes. Otra cosa es que necesite siempre tener al lado a un tutor que, digamos, que preste su autoridad para que ella pueda finalmente realizar negocios jurídicos, transacciones comerciales. A mí me interesa mucho la persona siempre, en cualquier aspecto de la vida, y mucho más cuando el llamado débil, hay que buscarle, digo débil como también puede ser débil un niño, pues hay que buscarle también cómo no protegerle, sino cómo encauzar su vida para que deje de ser débil. Un poco esta idea. Por ese motivo, aunque sea un análisis, pues no sé, muy por encima, vulgarmente expresado, cuando hablamos de la mujer romana, yo he citado una cualidad que me llamó mucho la atención con Cornelia. No busqué más porque no venía a qué. Pero, ¿qué cualidades destacaban fundamentalmente? Porque después me vas a hablar de lo que es la matrona. Y la matrona ya tiene un perfil muy definido. ¿Qué cualidades aparecen, destacan? ¿Podemos divulgar de la mujer romana? Sí, pues efectivamente, y además sí que encontramos de manera repetida en las fuentes una imagen ideal de la mujer, de la matrona fundamentalmente, de esa mujer durante la República, mujer casada, una mujer que, bueno, pues que ofrece unos rasgos muy definidos en relación a lo que se esperaba socialmente de ella. Son las llamadas virtudes femeninas,
Los hombres también estaban llamados a cumplir unas virtudes, ¿no? Pero que en el caso de las mujeres fundamentalmente son, bueno, pues en primer lugar, la religiosidad, ¿no? Las mujeres se hablaba de la virtud de ser pía, ser religiosa, pensando sobre todo además en la práctica de la religión romana, porque también a partir del siglo II a.C. comienzan a entrar en Roma muchas influencias de naturaleza religiosa provenientes de Grecia, y eso provoca también, bueno, pues ciertos problemas en la sociedad, ¿no? Y directamente implicadas las mujeres. Tenían ese espacio doméstico en el cual ellas desarrollan prácticamente su vida, esa virtud de la doméstica, de la mujer casera, diríamos hoy, de la mujer en su casa, la mujer frugal, frugi, aquella mujer que se conformaba con poco, que no buscaba el lujo ni la ostentación, la mujer casta, la castidad es una virtud que no es exactamente igual a lo que nosotros entendemos hoy por castidad, pero está relacionado con la pudiquitia, con una virtud de una mujer a la que no le gustaba la exhibición de sí misma, y bueno, pues son una serie de virtudes que conforman esa imagen de mujer ideal, y son virtudes que se van perdiendo. La lanífica, esa imagen que tenemos en tantas ocasiones, ¿verdad?, de la mujer romana hilando lana, la mujer romana como proveedora del cuidado y de la atención a los suyos. Bueno, pues son virtudes que a partir del siglo III, finales del siglo III, el siglo II, entran en quiebra en Roma. La mujer romana está en la casa aparentemente. Luego veremos cuando sale de la casa qué es lo que puede hacer. Pero dentro de la casa tiene también una función, me parece a mí, si es casera, de cohesión. Hay un aspecto, como es la familia o como puede ser el matrimonio, que son cuestiones fundamentales para cualquier sociedad en el mundo. Hemos visto que las sociedades apoyadas en un régimen familiar y en un régimen en donde la familia tenía como base el matrimonio estable, pues la sociedad se mantiene. Solapadamente o calladamente tú acabas de decir algo, es muy casera, pero aconsejaba, orientaba, intervenía, porque yo me puse como ejemplo a Cornelia. Algunas de ellas intervenían hasta en lo que es el desarrollo político y social. Cuando vive en la familia, primero, ¿cómo llega a ser madre de familia? Ya hablaremos de la matrona. Sí. ¿Cómo llega a ser madre de familia? Bueno, aquí también dependerá de las épocas. Esa mujer que se queda en casa pronto va a empezar a salir. Bueno, digo pronto, como decía, a partir del siglo II a.C. empieza a hacer también vida de puertas para afuera. Pero efectivamente el papel de la mujer en Roma fue importante también en lo que es ese aspecto ciudadano. La familia es uno de los núcleos básicos de la estructura social romana, fundamentalmente en todo lo que es el periodo arcaico y republicano. Es verdad que a partir del siglo I a.C. podríamos decir que la familia entra en crisis, o un cierto modelo familiar. Hay que recordar que el emperador Augusto, que bueno, pues vive entre el cambio de era, ¿no?, del siglo I antes y después de Cristo, bueno, pues el emperador Augusto hace aprobar unas leyes de fomento de la natalidad, porque la crisis de la familia, podríamos decir, también provocada por las proscripciones, muchísimos ciudadanos que habían muerto en los últimos años de crisis republicana, pues va a traer consigo la necesidad de nuevos ciudadanos. Esta idea de la mujer en la familia como no solo procreadora de los hijos, sino también como la que educa a la prole en el espíritu ciudadano, en los valores tradicionales romanos, es una función muy importante de la mujer. No tenían un claro papel político, les estaba vedado, lo hemos dicho antes, todos estos aspectos, pero sin embargo
sí que tenía reconocida esa función de cara a la sociedad. Pero efectivamente la familia, y sobre todo en los primeros siglos, es una unidad fundamental en la estructura ciudadana romana. La estructura de la familia podríamos imaginarlo como una estructura piramidal, en cuya cúspide se encuentra el pater familias, y por debajo de él todas aquellas personas y cosas que dependen de él. Tenemos que tener en cuenta una cuestión. La familia romana en los primeros siglos no es una familia como la nuestra, no es una familia que se basa tanto en los lazos de sangre cuanto en los lazos de sometimiento de los miembros al pater familias. En este sentido, cuando una mujer romana se casaba con un hombre, podían pasar dos situaciones distintas. Una, que permaneciera en su familia de origen. La mujer romana permanecía desde el punto de vista del derecho, jurídicamente, en su familia de origen y por tanto en esa estructura piramidal de su pater familias. Pero podía ser también que a través de unos actos determinados la mujer pasara a formar parte de la familia del marido. Si se realizaban algunos de esos actos, son el usus, la coemptio y la confarreatio, son tres instituciones de naturaleza jurídico y alguna de ellas jurídico-religiosa, la mujer abandonaba su familia y pasaba a formar parte de la familia del marido. Quiero insistir en esto porque no es simplemente que abandone la familia del de su padre, de su familia originaria, es que jurídicamente rompe los lazos con su familia originaria y pasa a ser parte de la familia del marido. A esa mujer hay que darle un sitio en la familia. ¿Qué sitio es el que se le da? ¿Puede estar en la cúspide junto con su marido? No, en la cúspide solo puede estar el hombre, el pater familias. A esa mujer se le va a dar el lugar de hija y se la va a tratar jurídicamente como hija. Yo a mis alumnos les explico, cuando les tengo que explicar esto, les pongo siempre el mismo ejemplo. A mí mi suegro me quiere muchísimo y yo a él mucho. Y me dice, Alicia, hija, hija. Pero jurídicamente yo no soy su hija. Yo soy hija de Alfredo y de María y de ellos heredaré y mi vinculación jurídica es con mi familia originaria. Yo no voy a heredar de mi suegro. En Roma, si se hacía una de estas tres cosas que he dicho, si había un usus, una confarreatio y una coemptio, la mujer pasaba a formar parte de la familia del marido. Era un extraño que entraba en la familia y había que darle un puesto. Y además podían realizar el matrimonio desde temprana edad, ¿no? Desde muy temprana edad, efectivamente. Eso también entrañaba sus problemas. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Para empezar, nos encontramos con muchísimos casos de mortandad que podríamos llamar infantil, no solamente en los niños que nacían de matrimonios jóvenes, sino también, por supuesto, de las madres. La mujer con 14 años y el varón con 12 se entiende que tienen ya esa capacidad física para procrear. Es cierto que en muchos casos se intentó huir de esa edad temprana. Simplemente había unos esponsales, una promesa de matrimonio y luego se llegaba al matrimonio en una edad un poquito más tardía. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista del derecho, 14 años para las niñas, para las mujeres, 12, lo he dicho al revés, 12 para las niñas, 14 para los varones. Claro, era una edad muy temprana la edad, porque si tenía que asumir funciones de la familia, claro, no estaba capacitada. No estaba capacitada. Bueno, llegamos a la mitad del programa, Alicia, así que hacemos una breve pausa y por este camino seguimos, que es el camino de descubrir todas las capacidades, todas esas virtudes que, si no hubiera sido por la mujer, posiblemente el Imperio Romano no se hubiera llamado imperio. Ahora seguimos viéndolo entonces. Posiblemente, ¿verdad? Amigos, un pequeño descanso y seguimos con ustedes en Huella de Nuestro Tiempo.
Continuamos con el programa Huellas de nuestro tiempo. Hoy nos hemos dirigido a la mujer y por la vía feminista estamos hablando de la mujer romana en la época del gran Imperio Romano. Como siempre contamos con un especialista, una especialista que ya en la primera parte nos ha planteado cómo fue la mujer, la vida de la mujer, la intervención de la mujer en este gran imperio como fue Roma. Doña Alicia Balmaña Ochaíta continúa con nosotros en el estudio y yo le voy a preguntar algo no tendencioso, pero sí por lo menos en una línea de aclaración. Cuando nosotros pensamos en un matrimonio, siempre decimos hombre y mujer, y además en la misma línea de igualdad. Y además y decimos, y si no es igual, no se produce un matrimonio, aunque haya matices. ¿Qué ocurre en Roma? Mater familias, pater familias. Has hablado cómo la mujer, en la primera parte, has dicho, cómo la mujer se incorporaba al matrimonio desde temprana edad. Pero mi pregunta, cuando ya se asentaba, ¿la mater familias era en el mismo nivel, igual que el pater familias? No, no está, desde el punto de vista del jurídico, por supuesto que no. Como hemos dicho, en la cúspide solo está el pater familias. La mater familias jurídicamente ocupa el lugar de hija. Y lo ocupa, fíjate, por una razón que tú antes has comentado. Has dicho, esa finalidad de cuidado, de proteger al débil. Esa idea de el sexo débil aparece en muchísimos escritos. Antes también has citado a Séneca. En Séneca, en Cicerón, nos lo vamos a encontrar repetidamente. Probablemente esta fue una justificación para situar a la mujer jurídicamente en ese plano por debajo del hombre. No, en la cúspide solo puede estar el pater familias. Evidentemente otra cosa distinta es lo que luego sucediera de puertas para adentro en cada casa. Incluso tenemos algunos textos en los que nos hablan de cómo las mujeres influían en los maridos o intentaban influir también políticamente. Y desde luego cuando ya entramos en el imperio, encontramos en la casa imperial mujeres muy, muy poderosas, ¿no? Livia, la esposa de Augusto y otras tantas, ¿no?, que influían, pero influían, digamos, de manera indirecta, nunca de manera directa. Algún caso de influencia también seguro que podemos sacar. Sí. Claro, la mujer es muy habilidosa. Sí. Y tiene unas capacidades, no vamos a hacer aquí un perfil psicológico, pero tiene unas capacidades, sí, pero no, pero sí. Bien. Es decir, que continuaba teniendo la misma influencia que en otras épocas ha podido tener la mujer. Mira, hay un texto muy bonito de Tito Livio, del historiador Tito Livio, hablando bueno, es un suceso que acontece en el 195 a.C., es la derogación de una ley, y entonces es un discurso que pone en boca de Catón. Catón es un personaje conocidísimo, ¿no?, muy estricto, la imagen que nos ha llegado de él. Y Catón, hay un momento porque las mujeres intentan influir en sus maridos para que votaran a favor de la derogación de la ley. Era una ley que afectaba a las mujeres. Y entonces dice Catón, es que no podéis en vuestras casas convencer a vuestros maridos y tenéis que salir a las calles para convencer a los maridos de las demás. Bueno, pues Livio inventa el discurso de Catón, más que probablemente, pero bueno, tanto en época de Catón, en República, como en época de Livio, ya siglo I después de Cristo, lo cierto es que esa imagen de las mujeres como mujeres que influyen indirectamente es una imagen que nos trasladan las fuentes. Roma luchó contra el pueblo cartaginés y el pueblo cartaginés contra Roma por la hegemonía del Mediterráneo. Y históricamente no vamos a tocar los acontecimientos porque eso para los historiadores. Pero la Segunda Guerra Púnica tuvo una gran repercusión
en Roma. Y todo eso provocó que faltaran hombres, que escasearan la intervención de los hombres en la vida pública y tuvieran que intervenir las mujeres. ¿Qué ocurre ahí a partir de esa Segunda Guerra Púnica? Sí. Ya estamos en el siglo II, I, ¿no? Sí, siglo II. La segunda final es siglo II antes de Cristo, principios podríamos decir, ¿no? Sí, pues fíjate, lo que comentaba antes, este caso del 195 es precisamente después de la victoria de Roma sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Lo has explicado muy bien, Andrés. Se produce una situación en la que faltan muchos hombres, han muerto muchos hombres en la guerra y nos encontramos con muchas mujeres a las que les falta el padre, el marido, hijos, por supuesto. Y además nos encontramos con una afluencia de riquezas a Roma provenientes de las sanciones impuestas al pueblo cartaginés. Muchas mujeres, mucho dinero, hombres pocos, dice alguna autora, y esto provoca un cambio social importantísimo. Nos vamos a encontrar con que a partir del siglo II antes de Cristo, de una manera ya muy clara, esas virtudes de las que hablábamos hace un momentito, pues empiezan a perderse, al menos por parte de algunas mujeres, ¿no? Sí. Y ya la mujer casta ya no es tan casta, la mujer pía ya no es tan pía y empieza a hacer prácticas religiosas que provocan ciertos problemas, ¿no? Fíjate, el 186 a.C. se produce la represión de las bacanales, ¿no? Del Senado Consulto de Bacanalibus, que persigue la represión de esos cultos que provienen de la zona oriental. Es cierto que no solo estaban ahí involucradas mujeres, también había muchos hombres, y dice, había libres, había esclavos, hombres, mujeres, bueno, pero quiero decir, son virtudes que se van perdiendo. La mujer hace también vida de puertas para afuera. Esta protesta de las mujeres, a las que antes aludía, es porque durante la Guerra Púnica se había aprobado una ley que limitaba la ostentación de la riqueza en las mujeres. A las mujeres se les prohibía ir en carruajes, se les prohibía llevar joyas de oro y se les prohibía vestir con vestidos teñidos de púrpura, que además es un símbolo de poder, ¿no? El color púrpura en Roma. Bueno, pues contra esa ley luchan y luchan a través de intentar convencer, como he dicho antes, a los hombres para que se derogue. ¿Pero qué significa esto? Pues que si paseaban en carruaje, que se iban vestidas lujosamente y que se llevaban joyas, no era para estar por casa, era para exhibirse, o así se entendió, fuera de casa. Sí. Pero como consecuencia de todo eso que estás explicando y de la Segunda Guerra Púnica, algunas se enriquecen porque heredan o reciben. Esos impuestos los reciben. La economía entonces está, si no manejada, si por lo menos atendida por mujeres, ¿no? Bueno, no tanto atendida cuanto que las mujeres, hay un porcentaje, podríamos decir, elevado de mujeres que se han hecho con un patrimonio muy importante. Porque efectivamente, si nos encontramos con que la sociedad en general, después de la Segunda Guerra Púnica, o parte de la sociedad, se ha enriquecido mucho, esas mujeres van a tener, por supuesto, capacidad de heredar, ellas van a ser herederas y van a poder disponer de un patrimonio muy elevado. Debió suceder alguna cuestión no querida, digamos, ¿no?, con el ejercicio o las prácticas económicas de las mujeres ricas, porque también a mediados del siglo II a.C., en el 169 a.C., se aprueba una ley, la ley Boconia, la Lex Boconia, por la cual precisamente se limitaba la capacidad de heredar a esas mujeres cuando su padre fuera un miembro de la primera clase del censo. La primera clase del censo eran los ciudadanos más ricos. Entonces, pues debieron pensar, bueno, pues directamente cerramos el grifo, como se suele decir habitualmente, y que vamos a dificultar que estas mujeres puedan heredar. Estamos viendo que también influyen en el derecho romano. Por supuesto.
Es que lo que comentábamos al principio, el derecho está para responder a las necesidades sociales, políticas, económicas. Sirve para abrir y sirve para cerrar. En este caso, ante una realidad de hecho, que era que las mujeres debían estar gastando mucho dinero y que además tenían una capacidad económica, muchas de ellas muy importante, el derecho lo que hace es limitar de alguna manera esa capacidad económica. Pero fíjate que la sociedad ya ha cambiado, no solo las mujeres, porque precisamente son los hombres, los padres de familia, los que buscan podríamos decir un artilugio legal, ¿no? Buscan una salida para poder dejar a sus hijas bueno, pues los bienes que ellos querían, eludiendo la norma. Ya. Es decir, se está modificando el derecho, la ley, se está adaptando, ¿verdad? Ajustando, acomodando, y entonces la mujer, hay algo que tú has dicho que a mí continúa dándome vueltas. La mujer ha cambiado sus virtudes, sus valores. Cuando aparece la economía, es como si se intentara dar un sí pero no, ¿verdad?, al comportamiento de la persona. Y entonces la mujer ha cambiado la estructura, su comportamiento. ¿Interviene todo eso también como mater familias en esos trabajos que tú haces? Si has dicho que el derecho también tiene que ajustar la ley sobre la herencia, también a lo mejor la mater familias cambia, se modifica su actuación. Estoy refiriéndome al derecho. Sí, por supuesto. Es que claro que cambia, claro que varía. Nos vamos a encontrar que, sobre todo a partir ya del imperio, la capacidad de las mujeres va a ir cambiando, incrementándose, podríamos decir, partiendo siempre de la base de que nunca va a llegar a una equiparación con el hombre en absoluto, ¿no? Pero efectivamente nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que empiezan las primeras excepciones a la tutela. Hemos dicho antes, la mujer tiene capacidad económica, pero la mujer necesita tener a un tutor al lado que sea, para que nos hagamos una idea, el que acabe estampando la firma, ¿no? El que preste su autoritas para que ella pueda realizar negocios jurídicos. Ella era la que administraba su patrimonio, pero necesitaba esa autoritas tutoris, se llama, esa autoridad del tutor para poder realmente realizar transacciones. La idea del propio concepto de mater familias cambia y lo vemos en textos jurídicos. Se dice en un determinado momento que así como antiguamente mater familias era la mujer casada, la esposa del pater familias, llega un momento ya en época imperial, en época clásica, siglo II después de Cristo, estoy pensando en concreto, en el que vamos a encontrarnos con juristas que van a decir mater familias es simplemente una mujer sui juris, es decir, que solo depende de su derecho, no está sometida al poder de un pater familias, dice, de costumbres honestas. Es decir, ya no es la mujer casada, ya no tenemos esa imagen de mater familias, mujer casada, procreadora, educadora de la prole, sino que ya en el siglo II el concepto de mater familias es diferente. Seguimos teniendo el mismo término, antes tú decías lenguaje y derecho, seguimos teniendo el mismo término, pero el contenido ha cambiado. Y exenciones a la tutela, fíjate, esa que decíamos antes, bueno, una mujer ingenua, es decir, una mujer por la que no corriera sangre esclava, que tuviera 3 hijos, quedaba exenta de tutela. Era un derecho que se concedía por... Ya la familia numerosa. Claro, la familia numerosa, efectivamente. Yo estaría exenta de tutela, pero yo tengo 3 hijos, entonces yo estaría exenta de tutela. Y si eran libertas, si eran mujeres que habían sido esclavas y habían sido manumitidas, 4 hijos. Se les exigía ser familia numerosa especial, en vez de ser familia numerosa general como es ahora. Está cambiando el derecho, pero yo estoy pensando, hay 2 conceptos que también nos mueven en las grandes sociedades, que es el reconocer a los hijos,
el reconocimiento de hijos, hijos naturales, hijos tenidos en el matrimonio y fuera del matrimonio. Ahí tuvo la mujer también un papel de sumisa o de no sumisa. Eso es un concepto. Y otro también, el tema del divorcio. Porque estamos ya, como diríamos, en el trampolín de la mujer en el derecho romano. Pero esos dos conceptos, ¿cómo han ido afectando anteriormente y cómo a partir de estos momentos puede mantenerse o influir también en la conducta de la mujer? Claro, bueno, los hijos, al final, lo que le importa al derecho de los hijos es si uno de ellos está sometido a la patria potestad, a quién está sometido a patria potestad. Y aquí, bueno, pues tendríamos un listado que sería un poco aburrido, el empezar a decir cómo se considera, quién es, porque además es que va relacionado también en cierto modo con la ciudadanía, ¿no? Respecto del divorcio, fíjate, yo he hablado antes de cómo la mujer romana podía permanecer en su familia paterna desde el punto de vista del derecho o pasar a formar parte de la familia del marido. Bueno, a partir de época clásica, a partir del siglo I realmente, nos vamos a encontrar con que empiezan a cambiar las cosas. La familia se empieza a configurar ya más como una familia de sangre. Antes, si recuerdas, decíamos, es una familia en la que lo que prima es ese sometimiento al pater familias. Aquí ya se empieza a tener en cuenta más una familia de sangre, unida por los lazos de sangre. Y el matrimonio se concibe de una manera muy distinta a la que concebimos nosotros actualmente, porque el matrimonio en la época clásica es un matrimonio que se basa en la affectio maritalis. ¿Qué es esto? El deseo de permanecer unidos en matrimonio. Es decir, que no había un acto por el cual se daba como resultado el ser un matrimonio. Ahora o vamos a un acto en una iglesia católica o vamos a una ceremonia civil y el resultado de ese acto, decimos es un acto constitutivo, el resultado de ese acto es ya estamos casados, somos matrimonio. En Roma no. En Roma bastaba con ese deseo de permanecer unidos. Esto tenía un problema y es cómo reconozco a esta pareja como matrimonio. Se reconocía por cuestiones externas. Si la mujer se iba a vivir a casa del marido, si había dote, por ejemplo, también se lo digo muchas veces a los alumnos así en plan, digo, si salía del brazo del marido, ¿no? Si salía a pasear, había una cosa que era el honor matrimoni, es decir, que el marido la reconociera como su esposa, porque había otro tipo de relaciones. Existía el concubinato, no eran relaciones prohibidas. El concubinato era más una relación alegal, podríamos decir, pero no era ilegal. Entonces, ¿qué diferencia había entre un concubinato y un matrimonio? Bueno, pues esos elementos externos que rodeaban. Bueno, pues si era tan fácil ser considerado matrimonio, igual de fácil era divorciarse. En el momento en que dejaba de haber affectio maritalis, había un divortium. El divorcio viene de divergere, de coger caminos separados. Qué bien. Sí. Y además esto se utiliza mucho políticamente, el matrimonio como estrategia política o los divorcios. La explicación perfecta. Hoy soy un alumno. Un alumno destacado. No, que va. No, está perfecto. También hay un problema, tenemos todavía tiempo. Junto al divorcio yo te había planteado también cuando había, pues, no sé, ese no deseo de hijo. Ese no deseo de hijo. También la ley ahí no era muy clara, ¿no? ¿El aborto te refieres? Sí. Sí. A ver, el aborto siempre se considera en Roma como un acto inmoral. Lo que pasa es que el aborto durante mucho tiempo es un comportamiento perseguido desde el propio seno familiar. En época arcaica existe lo que se llama el concilium domesticum. Para algunos es una especie de un auténtico tribunal. No era tanto un tribunal desde el punto de vista jurídico,
cuanto un consejo de miembros pertenecientes a la familia, incluso algunos vecinos se llega a decir que podían castigar determinados comportamientos producidos en el seno de la familia, por miembros de la familia, mujeres y hombres. El aborto sí se considera siempre un acto de naturaleza inmoral. ¿Por qué? Porque se entiende que va contra el derecho del pater familias a su prole. Es decir, que la mujer al abortar, porque conocemos muchos casos de abortos, es decir, era una práctica, como en todas las sociedades antiguas, era una práctica que se seguía y se entendía que iba en contra del derecho del pater familias a su prole. Ahora estamos probablemente en el extremo contrario, es decir, consideramos el aborto como un derecho de la mujer a su prole. En ambos casos consideramos al nasciturus como una cosa que pertenece al padre, una cosa que pertenece a la madre. No puedo abortar porque voy en contra de los derechos del padre, o puedo abortar porque tengo derecho a prescindir del nasciturus, pero en cualquier caso, a mi juicio, por supuesto, estamos ante una cosificación. Muy bien aclarado en Roma. En esta última parte del programa, la mujer como que se ha incorporado a la vida pública. ¿Llegó a participar directa o indirectamente en la vida política, sobre todo ya en la época imperial? Porque ahí hubo mujeres de gran prestigio. Yo no quiero citar nombres porque no es mi especialidad, pero ¿intervino directa o indirectamente la mujer en la vida pública? Sí. Y en la vida política. Y en la vida política, efectivamente. Hay testimonios en las fuentes en las que nos habla precisamente de esas mujeres de casa imperial, que participaban de manera indirecta de la vida política. Hay un texto también de Dion Casio, es un autor ya muy tardío, pero que precisamente está hablando sobre algunas propuestas que había hecho Augusto, y entonces precisamente sobre limitar a las mujeres, bueno, pues una serie de medidas que para fomentar fundamentalmente muchas de ellas la natalidad, ¿no? Y entonces dice que en un determinado momento, cuenta Dion Casio, que arrinconan a Augusto varios senadores y le dicen: pero tú realmente en casa con Livia, ¿cómo lo consigues, ¿no? ¿Cómo consigues, podríamos decir, tenerla tranquila, dominarla, hacer que ella haga, o sea, conseguir que ella haga lo que tú quieras? Dice Dion Casio, dice, y él se escabulló. O sea, no, como que no quiso dar cuenta. Pero fíjate, hablamos de mujeres en la casa imperial, pero es que mujeres normales y corrientes también opinaban e indirectamente intentaban influir. En Pompeya han perdurado muchos grafitos. Los grafitos son los graffiti actuales. Lo que pasa es que ahí se pintaban con el material que había y en paredes, y nos encontramos grafitos en los que mujeres piden el voto para una determinada persona. Entonces ahí nos vamos a encontrar con que fulana pide el voto para el edil no sé cuántos. Hay uno muy bonito de una abuela que lo pide para su nieto, ¿no? Y además dice, y yo he pagado de mi bolsillo, he mandado a hacer este grafito. La señora no debía saber escribir y pidió a alguien que hiciera una pintada de vota a fulano. O sea, que se intentaba influir. ¿Y en la religión? ¿Cómo intervino la mujer en la religión en Roma? Sí, bueno, antes hemos hablado del espacio público. Precisamente ese fue el único campo en el que la mujer pudo participar. La mujer participa en uno de los colegios sacerdotales más importantes de la ciudad, el Colegio de las Vestales. Tenemos que pensar que la religión romana no es como las religiones actuales que podemos nosotros conocer, ¿no? Las religiones mayoritarias. La religión romana, para empezar, es un culto politeísta, ¿no? Y bueno, pues uno de los dioses a los que se daba culto era la diosa Vesta,
y desde muy pequeñitas, probablemente desde los 7 años, hijas de patricios, es decir, de las familias consideradas principales de la ciudad, podían ser destinadas al culto de Vesta. El culto de la diosa Vesta se ejercía durante una serie de años, pasaban por 3 fases, una primera fase de formación, una segunda fase de ejercicio del culto, eran las que dirigían los cultos, y una tercera fase en las que ellas eran las encargadas de formar a las niñas que habían entrado en este colegio. De suerte tal que, acabados esos periodos, se podían incorporarse, podríamos decir, a la vida normal, ¿no? Lo que pasa es que muchas de ellas no se incorporaban, ciertamente se quedaban en ese colegio sacerdotal. Fue un colegio muy respetado, y antes de que empezaran las exenciones de tutela, aquellas mujeres que hubieran ejercido el sacerdocio a Vesta estaban eximidas de tutela, es decir, esas mujeres no estarían sometidas a tutela. A varón, a hombre. A las bueno, decisiones. una pincelada, porque ya estamos muy al final. ¿Cómo era la formación de la mujer? Aunque sea a grandes rasgos. Sí. Que parece que Sí. nos pedía el programa esta última cuestión. Sí, pues a ver, la niña romana es educada como los niños en la casa, fundamentalmente estoy hablando de, por supuesto, siempre de clase alta. No hemos tratado el tema de esclavas o libertas, pero me fijo sobre todo en relación a lo dicho, a mujeres de clase alta. Recibían hasta cierta edad una educación igual que los varones, es decir, eran niñas educadas. Pero también hemos dicho cómo, siendo muy jovencitas, podían ser prometidas ya en matrimonio y también incluso podían casarse, de tal modo que su educación a partir de ahí se cortaba, ¿no? Se cortaba. No había una educación superior. No había una educación superior. Así como los varones de clase alta estaban educados fundamentalmente en filosofía, en historia, en derecho, puesto que se entendía que la práctica forense era una de las prácticas en las que había que formar a los jóvenes romanos, hombres, varones, pues las mujeres no. Sin embargo, sí que encontramos autores que nos hablan de cómo, o que lamentan, mejor dicho, Séneca es uno de ellos, que lamentan que esa formación de las mujeres no hubiera sido mayor, ¿no? Se les hubiera cortado las alas en ese sentido. Tenemos referencias de poetisas, Sulpicia, yo trabajé hace tiempo ya en esta poetisa, aunque bueno, no está claro al final si son unas obras atribuidas a ellas, pero escritas por un hombre, quizá Ovidio, o realmente fueron de ella, pero bueno, tal y como nos ha llegado la información de las fuentes es que ella pertenecía al círculo de mecenas, probablemente, y luego, por ejemplo, Quintiliano de Calahorra, un español autor de un tratado sobre oratoria magnífico. Quintiliano recomienda mujeres que trabajan, por cierto, parteras y nodrizas, ¿no? Bueno, pues recomienda que cuando se contrate a una nodriza, que se busque a una que hable bien, que tenga una buena dicción del latín. ¿Por qué? Porque lo primero que va a oír el niño es a su nodriza. Entonces conviene que desde pequeño oiga a una nodriza que sepa mucho. Alicia, tristemente llegamos al final del programa. Yo continuaría, pero bueno, tenemos que cortar. Aunque sea una idea, ¿qué idea como mensaje o como idea general se puede enviar en el programa a los telespectadores? Una idea. Bueno, pues que aunque nuestra situación actual es muy diferente, gracias a Dios, y desde luego el papel de las mujeres no tiene nada que ver en la actualidad con el de las antiguas romanas, en las que las diferencias eran muy notables, creo que siempre la mirada atrás es buena. Debemos tener muy claro que somos depositarios, no propietarios de nuestra cultura y de nuestras raíces.
y en ese sentido yo hoy, me permites, un alegato en favor de la cultura clásica en general, porque tenemos que ser capaces de transmitirlo también a las generaciones futuras. Pues muchas gracias, Alicia, y continúa investigando, que ese camino es muy bueno. Gracias, Andrés. Amigos, también a ustedes, como siempre, yo repito la misma canción, no nos abandonen, cada semana un tema distinto. Hasta el próximo día. Muchas gracias.